Vamos a dar inicio. Esperamos. Licenciado. Diga. Buenos días. Yo tenía una pregunta. Vi que ahí usted en el grupo había puesto que el día jueves vamos a llevar clases a las 9 con usted. No, jueves no. Jueves no. No, jueves no. Ah, ok, ya pues yo me había equivocado, perdón. Sí, debe haber sido equivocación suya. Podría haberme equivocado, yo no hay problema también, ¿verdad? Porque Ajá, es que... pero no, porque ustedes tienen laboratorio tienen clase el día de ayer conmigo, que los puse a leer, ¿verdad? Tenían que leer, esa era la clase, y tienen clase el día de hoy, y los jueves tienen los laboratorios, ¿verdad? Así está. Ajá, va. Ok, está bien, gracias. Buenos días, licenciado. ¿Bien? Fíjese que necesito pedirle permiso porque estoy en la unidad del hospital de especialidades con mi mamá en estos momentos, porque va a pasar con el cardiólogo. Va, está bien. Entonces, ahí le pido disculpas por si me tocara abandonar la clase. Ah, no hay problema, no hay problema. Gracias. Ok. Bien, nos vamos a ir a material. Bien, yo creo que tienen los primeros, el primer cuadro ahí, ¿verdad? Y entonces vamos a ver si buscamos el siguiente. Vamos a comenzar con este, ¿verdad? Estos cuadros los tengo señalados así, y de hecho, después le vamos a hacer las preguntas. Aquí dice el tema, ¿verdad? Siguen entrando compañeros, permítame. Seguimos. Bien. Estábamos con este cuadro. Y aquí tenemos la abundancia relativa de los elementos químicos principales en la corteza terrestre y en el cuerpo humano, en porcentaje del número total de átomos, ¿verdad? Entonces aquí tenemos nosotros cuántos átomos hay en la corteza terrestre, cuáles son los más abundantes y cuáles son los más abundantes en el cuerpo humano, ¿verdad? Entonces, tenemos nosotros que en la corteza terrestre, o sea, eso es en la naturaleza, en la tierra, en el medio ambiente, ¿verdad? Nosotros vamos a encontrar oxígeno, silicio, aluminio y hierro como los más abundantes, ¿verdad? El oxígeno lo vamos a encontrar en razón de la cantidad de átomos que nos dice acá, ¿verdad? En porcentaje de átomos, quiere decir que el porcentaje de átomos en la corteza terrestre es el 47% de oxígeno, ¿verdad? De silicio el 28%, de aluminio el 7.9% y de hierro el 4.5%. Ahí siguen otros más abundantes también, que es el calcio con 3.5%, el sodio, el potasio con 2.5% y el magnesio, ¿verdad? Magnesio con 2.2%, de ahí los otros son pequeños, ¿verdad? Titanio, hidrógeno, carbono, etc. Ahora veamos la cantidad relativa en el cuerpo humano. Aquí el cuadro nos dice que en el cuerpo humano, ¿verdad? La cantidad más grande de átomos que tenemos es de hidrógeno. El 63% de hidrógeno son los átomos que tenemos en nuestro cuerpo, o 63% de átomos de hidrógeno tenemos. El otro porcentaje es el de oxígeno, que es el 25.5%. Carbono nosotros tenemos un porcentaje de 9.5% y nitrógeno 1.4%, ¿verdad? Después siguen
que llaman microelementos, porque los tenemos en pequeñas cantidades, y ahí tenemos nosotros calcio, fósforo, cloro, etcétera, ¿verdad? Potasio, azufre, sodio, magnesio, ¿verdad? Igual que en la otra columna. Y aquí podemos ver nosotros que para este caso del cuerpo humano, si nosotros sumamos esta cantidad de átomos de hidrógeno, oxígeno, carbono y nitrógeno, vamos a tener el 99.4. La lectura de donde extraje esto decía que más o menos el 99% de los átomos, ¿verdad?, en nuestro cuerpo están formados por estos 4 elementos. Entonces, aquí sumándolos hacemos 99.4. Bien, vamos a permitirle a otros compañeros que están entrando todavía otra vez, nuevamente. Vamos a ver si ya nos aparece para poder grabar la clase. Tal vez nos aparece. Esperan un momento. Estamos tratando. Bien, y no se puede aún todavía grabar las clases. Hicimos el intento, pero no se puede. Entonces hay problemas ahí con la administración. Buenos días. Ok, gracias, muy amable, muy amable, muy amable. ¿Su nombre? Va, entonces lo puede compartir en clase, no hay problema, ¿verdad? Puede compartir el enlace en clase. En clase. Bien, entonces teníamos este primer cuadro interesante, ¿verdad? Porque nosotros, el tema que teníamos allí era elementos. Primero vimos características que identifican la materia viva. Y vimos movimiento, desplazamiento, reproducción, adaptabilidad, metabolismo. Y ahora estamos viendo los elementos que forman la materia viva. Entonces, en los elementos que forman la materia viva, aquí tenemos una comparación. ¿Cuáles son los elementos más abundantes en la corteza terrestre y cuáles en el cuerpo humano? ¿Verdad? Cuando hablamos, perdón, del cuerpo humano, también esto puede estar referido a otros animales, ¿verdad? Y también a las plantas, ya lo vamos a ver en el último cuadro, ¿verdad? Pero este es el primer acercamiento que tenemos. Vamos a ver el siguiente, ¿verdad? Y aquí dice los bioelementos, y el tema dice elementos de la materia viva. Es otra forma, bien podía haber dicho elementos de la materia viva este cuadro. Así que bien, tenemos nosotros que dice que los siguientes elementos son esenciales en la nutrición de una o más especies, pero no todos son esenciales para cada especie. Algunos son específicos en su forma de nutrición y en lo que consumen, ¿verdad? Entonces no todos estos elementos son para todos, pero sí son esenciales en la nutrición podríamos decir, de la mayoría, pero en este caso le ponen de una o más especies. Veamos cuál es el elemento. A este lado tenemos, perdón, una columna que dice elementos de la materia orgánica. Elementos de la materia orgánica, y otra vez nos aparece oxígeno, carbono, nitrógeno e hidrógeno, y después nos aparece el fósforo y el azufre, ¿verdad? Entonces, esta fórmula, si nosotros le diéramos vuelta a esto, ¿verdad? Esto lo podemos aprender como CHON-PS, ¿verdad? Que son carbono, hidrógeno, oxígeno, fósforo y azufre. Esos son elementos de la materia orgánica, ¿verdad? Y tenemos nosotros unos que son iones monoatómicos, que son importantísimos. Tenemos el sodio, el potasio, el magnesio, el calcio y el cloro. Recordemos nosotros que estos son electrolitos, ¿verdad? Si los hallamos en solución, si los encontramos en solución, son electrolitos, ¿verdad? Aquí tenemos el famoso
cloruro de sodio, miren, si está disuelto en solución acuosa, sodio y cloruro de sodio. Y también podemos hacer el cloruro de magnesio, que hoy se los están vendiendo, ¿verdad? Mg más L, cloruro de magnesio, ¿verdad? Hoy se los están vendiendo como da vida. Bien. Luego tenemos nosotros otros elementos como el manganeso. Aquí dice rastros de elementos. Cuando dice rastros de elementos se refiere que son pequeñas cantidades. A veces cuando los químicos buscan estos elementos en la materia orgánica, ¿verdad? Que es para este caso, o para la nutrición, dice, de muchos seres vivos, ¿verdad? Y estamos hablando de materia orgánica, es que viene de organismos, entonces podemos decir materia de los seres vivos también, ¿verdad? Entonces tenemos rastros de elementos. A veces lo que se hallan son facciones, momentos. A veces cuando queman los elementos aparece se le llama el espectro luminoso de que ahí estaban estos elementos, porque están en pequeñísimas cantidades. Entonces por eso se les ha llamado rastros, ¿verdad? Dicen, aquí está el rastro de que este elemento estaba presente. Hubo un destello de luz y en todo el espectro de luz apareció un color que corresponde al manganeso, corresponde al hierro, entonces está presente ahí. Entonces tenemos el manganeso, el hierro, el cobalto, el cobre, el zinc, el boro, el aluminio, el vanadio, el molibdeno, el yodo, el silicio, estaño parece que es esto, ¿verdad? Y algunos se me olvidan, níquel, cromo, flúor y selenio. ¿Verdad? El selenio, que es un potente antioxidante del cuerpo humano, el cual lo podemos encontrar en la cebolla, lo podemos encontrar en el ajo y lo podemos encontrar en los garbanzos, ¿verdad? Entonces, tenemos nosotros estos elementos que son de la materia orgánica. Vamos a otro cuadro. Después de los elementos de la materia orgánica, vamos a ver cuál es el más pertinente de presentarles, ¿verdad? Tenemos que el más pertinente de presentarles es este, ¿verdad? Y ahora tenemos nosotros, dice, elementos que componen algunos organismos representativos, ¿verdad? Siempre estamos con el tema de elementos de la materia viva. Y la materia viva son organismos que acabamos de mencionar. Bien, entonces, aquí tenemos nosotros que en esta columna vamos a encontrar el elemento o el símbolo del elemento químico, ¿verdad? Y en esta columna vamos a encontrar el porcentaje aproximado de la masa total del cuerpo humano, el porcentaje, ¿verdad? De la masa total de ¿qué? De estos elementos. Y aquí a este lado está el porcentaje aproximado, ¿verdad? Del total de la masa en una planta no leñosa, o sea, en una hierba, un tipo herbácea. Es que no crecen mucho, que no forman madera. Y aquí en esta columna, en el cuerpo humano, ¿verdad? Bien, vamos a permitirle a alguien más que entre, ¿verdad? Tienen que madrugar más. Vamos a tratar de permitir. Bien, estamos nuevamente con el cuadro. Este es tomado de Solomon, la biología de Solomon, ¿verdad? Y los anteriores eran de la bioquímica de Leninger, los cuadros, por si alguien los busca, ¿verdad? Además, ya los tienen ahí o quieren ver qué más decían las páginas acerca de eso. Yo les voy dando la síntesis, ¿verdad? De lo que decían las páginas. Bien. Ahora bien, entonces en esta columna vamos a tener el elemento químico, oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno, calcio, fósforo, potasio, azufre, sodio y magnesio. También el cloro, que lo acabamos de mencionar atrás, y el hierro. Este cuadro tiene cierta semejanza con el anterior, ¿verdad? Por aquí está la fórmula CHON-PS otra vez, ¿ves? Aquí aparece, miren, solo que aquí está el calcio de por medio, pero aquí estamos, ¿verdad? Bien, entonces, vamos a ver nosotros el porcentaje aproximado de la masa total
¿verdad?, de los átomos en el cuerpo humano, el oxígeno, este autor considera que el 65% de los átomos son de oxígeno en el cuerpo humano. Vamos a permitirle entrar a alguien más. Bien, entonces. Adiós, señor, cuídese. Bueno. Perdón, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Tenemos nosotros que la cantidad de átomos de oxígeno es el 60% de la masa, 65%. Y en una planta no leñosa, en una planta herbácea, el 78%, ¿verdad? Y dice que la importancia o funciones del oxígeno necesario para la respiración celular presente en la mayor parte de los compuestos orgánicos. Y es componente del agua, además, ¿verdad? Recordemos que ahí está H2O, 1 de oxígeno y 2 de nitrógeno, y es la molécula del agua. Que dicho sea de paso, es la molécula más pequeña, de las más pequeñas o la más pequeña que existe, ¿verdad? Por eso es que el agua tiene la capacidad de escurrirse por los poros más pequeños, ¿verdad? Cuando sentimos nosotros el agua ya está humedeciendo ciertos lugares, las paredes, a veces en invierno las termina atravesando, ¿verdad? Y uno dice, ve, ya se está humedeciendo en un temporal esa pared. Luego tenemos los átomos de carbono, el 18%, ¿verdad? Considera Solomon que son de carbono. Y en una planta leñosa, ¿verdad?, el 11%. Y estos de carbono forman esqueleto de las moléculas orgánicas. Recordemos que el carbono tiene la capacidad de compartir cuatro valencias, ¿verdad?, o 4 electrones para completar su octeto electrónico, para los que están en química, ¿verdad? Y así formar pues puentes de hidrógeno o enlaces con otras moléculas o con radicales, ¿verdad? Pueden formar 4 enlaces, dice, con otros átomos, ¿verdad?, por forma de la compartición de electrones, ¿verdad?, o compartimento, ¿verdad? Y el hidrógeno, ¿verdad?, el 10% de la masa total de los átomos del cuerpo es de hidrógeno, del cuerpo humano, y en una planta no leñosa, el 9%, ¿verdad? Están presentes en la mayor parte de los compuestos orgánicos, componentes del agua. El ion hidrógeno, ¿verdad?, participa en algunas transferencias de energía. Bien, fíjese usted qué importante, vamos a llegar hasta el nitrógeno todavía. Y luego tenemos el nitrógeno, ¿verdad?, que en el cuerpo humano es el 3% de la masa total de los átomos. Y en los vegetales, ¿verdad?, aquí tenemos un asterisco, que el asterisco, si nos vamos acá, dice que son elementos que representan menos del 1% de la masa total, ¿verdad? O otros elementos presentes en las plantas o en ambos, ¿verdad?, están en cantidades diminutas, vestigiales o trazas, lo mismo que allá le llamaban rastros, aquí le llaman vestigiales o trazas, denominados oligoelementos, son yodo, magnesio, cobre, zinc, flúor, molibdeno, selenio, boro, silicio y unos cuantos más. Aquí hay otros cuantos elementos. Por eso cuando le mandan unas vitaminas a usted del norte que le dicen completas, tienen silicio, magnesio, cobre, cobalto, y usted dice, puchica, y estas cosas me las voy a tomar como que son metales, ¿va? Pero sí son importantes. El zinc, el cobre, el cobalto y el hierro también son para las coenzimas y las enzimas, ¿verdad?, para los procesos metabólicos, de las reacciones químicas que se dan en el cuerpo. Bien, vamos haciendo ese tipo de paréntesis. Luego tenemos nosotros, llegamos al nitrógeno, 3%, y dice que es componente de las proteínas, ¿verdad? Componente de las proteínas y de los ácidos nucleicos, y es componente de la clorofila también. Bien, una vez llegado hasta acá, les voy a hacer la conclusión que quería hacerlo. Nosotros estamos viendo esto porque ustedes, si son de veterinaria, van a ver la nutrición de los perritos, de los animales, de las tortugas, de los garrobos, no sé qué más animales les va a tocar ver, ¿verdad? Pero también este es para que lo apliquen para su vida, no solo para los animales.
no van a estar aplicando para los animales y para ustedes no van a estar aplicando. Aquí tenemos otra, ver la fórmula: oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno, ¿verdad? Y también el calcio tiene bastante que es 1.5. Vamos a seguir. Componente de la estructura de los huesos y los dientes. El ion calcio, esto es importantísimo. Mire, se quebró un perro una pierna, ¿verdad? Entonces, etcétera, ¿verdad? Problemas con los dientes, entonces hay que aplicar calcio para los huesos, ¿verdad? Y para la la dentición o los dientes, los colmillos de los animales, ¿verdad? Para que sean fuertes, etcétera. Y ahí es marfil, ya no es hueso, sino que es marfil. Es importante, dicen, es importante el ion calcio más 2, ¿verdad? Divalente, es importante en la contracción muscular, conducción de impulsos nerviosos y coagulación sanguínea, presente en la pared celular vegetal también. Entonces tenemos el calcio, ¿verdad? Que también es importante en la contracción muscular. Quiere decir que este debe estar presente también en esas bebidas energéticas y electrolíticas que nos venden por $1, ¿verdad? Esos principios son los que están aplicados ahí, ¿verdad? Ya vimos el cloro, el magnesio, ya lo seguimos viendo en nuestros cuadros, ¿verdad? Y entonces agarran una cuestión, la aplican de esta y le dicen a usted bebida electrolítica que le repone, etcétera, etcétera. Le hacen la gran comercialización, ¿verdad? Y entonces nosotros terminamos comprándolo por $1, mientras que nosotros podemos hacerlo con azúcar, limón y sal, ¿verdad? Y ya tenemos básicamente una bebida electrolítica. Bien. Tal vez no tan equilibrada, pero nos sirve de mucho. Entonces, bien, si nosotros queremos ver nutrición humana, entonces ubiquémonos aquí en estos elementos, ¿verdad? Pero si queremos ver también nutrición animal, dado que nosotros somos mamíferos, ¿verdad? Y si ustedes van a ver mascotas, ¿verdad? Van a ver gatos, perros, etcétera. Entonces ellos son mamíferos y básicamente se aplica lo mismo, con algunas excepciones, ¿verdad? Por eso es importante estos cuadros. Y vamos a ir tratando de hacerlo, concluyendo todo en un mismo, meterlo todo por una misma ventana, ¿verdad? Para tratar de entenderlo. Luego tenemos fósforo, que es el 1%, ¿verdad? Componente de los ácidos nucleicos, de los fosfolípidos, de las membranas, importante en las reacciones de transferencia de energía y componente estructural de los huesos. Mire qué importante que hayamos el otro, fósforo y calcio de los huesos, mire. Entonces nos dicen que los huesos son un depósito de calcio, pero también de fósforo. Entonces ahí lo tenemos, el potasio, el ion potasio, ¿verdad? Y aparece el ion potasio, es el principal catión con carga positiva en el líquido intersticial de los animales, importante en la activación de los nervios, con efecto en la contracción muscular. Controla apertura de los estomas en las plantas. Aquí vamos viendo andinos a la vez en las plantas y en los animales, los seres vivos. La biología se divide tradicionalmente en zoología y botánica. Por eso es que aquí vamos viendo de los animales y de las plantas, ¿verdad? Que son los seres vivos que son más conspicuos, más visibles y con los que tenemos más contacto. Aunque también tenemos contacto con las bacterias, con los virus, con los protozoos, ¿verdad? A cada quien nos ha dado un malestar por las amibas, ¿verdad? Y ahorita el virus nos tiene con clases desde la casa en línea, por un virus. Bien, entonces, ¿verdad? Tenemos nosotros aquí que ya tenemos el ion potasio en la contracción muscular para los que son atletas o les gusta hacer ejercicio. Vamos a ver, más adelante va a aparecer otro. El azufre, componente de muchas proteínas. El sodio, el ion sodio, principal catión positivo, que aquí dice también el principal catión. Tenemos una pequeña contradicción ahí, ¿verdad? De líquido intersticial, ¿verdad? Esto de líquido intersticial quiere decir líquido que circula entre los tejidos, ¿verdad? Cuando dice líquido intersticial, eso quiere decir entre tejidos, entre bloques de tejido, entre bloques de músculos, hay pequeñas membranas sinoviales, ¿verdad? Para guardar un haz de músculo y separarlo del otro. Y entonces por ahí entre medio de esas dos membranas hay espacios intramusculares y ahí circula un líquido intersticial,
¿verdad? Que conlleva electrolitos y de ahí lo toman las células. Importante en el equilibrio hídrico, esencial para la conducción del impulso nervioso. Si los nervios no funcionan, ¿verdad? Entonces nos caen los calambres. No esencial en la mayor parte de las plantas. Entonces, en la mayor parte de las plantas, no mucho. Y luego tenemos el magnesio, necesario para la sangre y otros tejidos de los animales. Fíjese bien, ahí está el magnesio en la sangre. Activa muchas enzimas, componente de la clorofila. Si es componente de la clorofila, hay que agregárselo a las plantas porque las plantas van a hacer la fotosíntesis a partir de este elemento, no solo este elemento, ¿verdad? Pero tiene que estar presente en las células vegetales y en los cloroplastos y en la clorofila que está dentro de los cloroplastos para poder realizar la función fotosintética, que es la captación de la energía lumínica, ¿verdad? En los enlaces, ¿verdad? Y convertirla en energía química que después la utilizan los herbívoros para comérsela. Nosotros comemos los herbívoros o las plantas lo transfieren, ¿verdad? Eso lo van convirtiendo en azúcares, ¿verdad? Lo van a ver si están viendo ya bioquímica o química, lo convierten en azúcares de los carbohidratos, ¿verdad? Al final llega a nosotros en forma de las masitas de tortilla o las harinas, etc. Tenemos el cloro. El cloro, el ion cloruro, dice aquí, ¿verdad? O el ion cloro, llamémosle el ion cloruro, es el principal ion negativo, anión, así se llaman los iones negativos, del líquido intersticial, ¿verdad? Importante. Aquí a veces es cuestión de traducción, aquí dice que es el principal, ¿verdad? Es uno de los principales iones negativos, tendría que decir, y aquí también es uno de los principales, y aquí es uno de los principales, pero como los traductores a veces no son tan biólogos, entonces lo dejan así, ¿verdad? Es el principal y aquí es el principal, y aquí también es el principal. Entonces es cuestión de traducción. Es uno de los principales iones, ¿verdad? Solo que el idioma español tiene un montón de variaciones que no le son fáciles para los traductores. Del líquido intersticial, importante en el equilibrio hídrico, ¿verdad? Este es importante para mantener el agua en el cuerpo, ¿verdad? Junto con el ion sodio, ¿verdad? Para mantener el equilibrio hídrico, esencial para la fotosíntesis. También para los humanos, ¿verdad? Para mantener el equilibrio hídrico. Y tenemos el sodio como un ion positivo y el cloruro y el cloro aquí, entonces tenemos cloruro de sodio otra vez, que es la sal común. En la Edad Media, a los esclavos que trabajaban en las minas les daban agua un tanto salobre para que pudieran retener el agua, ¿verdad? Por medio de la sal y el cloro, ¿verdad? Lo hacían de manera un tanto como conocimiento tradicional, ¿verdad? Pero le funcionaba para que la gente no se deshidratara tanto en las minas, ¿verdad? Y pudieran aguantar más tiempo, ¿verdad? Les daban agua un tanto salobre para que se deshidrataran menos y tardaran más horas trabajando. Entonces tenemos el ion cloro y el hierro, ¿verdad? El hierro, ¿verdad? Que es componente de la hemoglobina de los animales, activa determinadas enzimas. En realidad, la hemoglobina es una molécula muy grande que contiene otra molécula llamada ferritina, la cual tiene un átomo de hierro y es el que le da el color, contribuye al color rojo de la sangre, ¿verdad? Bien, ya vimos otro cuadro. Ahora vamos a... es el mismo básicamente, ¿verdad? Y entonces nos vamos a ir al del inicio. Y entonces, una vez ya hemos concluido acerca de los elementos de la materia viva, ¿verdad? O elementos que componen la materia viva, llegamos al siguiente tema, que es jerarquía de la organización de la materia viva. En la jerarquía de la organización de la materia viva, nosotros lo que vamos a encontrar, ¿verdad?, es el espacio entre dos niveles de la organización de los seres vivos.
recuerden ustedes la clase anterior que les mencioné, que entre el nivel molecular y el nivel celular había un espacio muy grande de organización, ¿verdad? Que no era sino más de dar el salto. Entonces aquí nosotros tenemos lo que se le llama jerarquía de organización de la materia viva o organización molecular de la célula, ¿verdad? Entonces estamos ubicados entre el nivel molecular y el nivel celular. Entonces partamos del nivel molecular y vamos a dar el salto al nivel celular. Pero antes que eso ocurre, todos los átomos de alguna forma tienen que asociarse y formar grupos más pequeños, luego medianos y luego más grandes. Entonces, en eso lo primero que vamos a considerar son, y vamos a ir ascendiendo. De esa forma vamos a llegar al nivel celular. Digamos que nosotros aquí tenemos el nivel molecular en este espacio, en el nivel molecular, y al final acá después vamos a saltar al nivel celular, ¿verdad? No está escrito, pero así tendría que estar. Para eso servimos un tanto los maestros, para ir interpretando un poco y hacerlo más asequible, no para facilitarlo, porque facilitarlo algunos confunden que hay que ponerles nota y que solo tiene la mitad de la definición, tiene que ponerse la buena toda. No es eso. Usted, como buen estudiante universitario, tiene que manejar las definiciones completas. Estamos en materias básicas, donde usted tiene que tener definiciones, conceptos completos, bien terminados, para que después, cuando vaya por segundo o tercer año, usted pueda concluir, deducir y tener ¿cómo se llama? Un criterio ya de técnico en su especialidad, pues, que es veterinaria, ¿verdad? Bien, entonces nosotros aquí tenemos el nivel molecular, ¿verdad? Y para pasar al nivel celular, ¿verdad? Que está hasta arriba, vamos a empezar a estudiar que hay unos precursores del entorno, ¿verdad? De peso molecular bajo, ¿verdad? Estas deben ser unidades de masa atómica, ¿verdad? O unidades internacionales muy pequeñísimas, ¿verdad? Entonces, esos precursores, ¿verdad? De bajo peso molecular, ¿verdad? Aquí dice que 1844 son el dióxido de carbono, el CO2, ¿verdad? El agua, el amoníaco y el nitrógeno. Luego después estas asociaciones, ¿verdad? Se unen en otras, forman otras más grandes, digamos que se unen entre ellas mismas y llegamos nosotros a otros intermediarios de peso molecular de unos 250 a 50, ¿verdad? Y tenemos unos llamados piruvatos, de mencionar que son moléculas más grandes que estas. Tenemos los piruvatos, tenemos otros llamados citratos, otros llamados malatos, ¿verdad? Son nombres químicos, por eso es que se llaman así, ¿verdad? No le van a poner a un hijo este nombre, ¿verdad? Piruvato, citrato o malato, ¿verdad? Ni gliceraldehído, trefosfato, ¿verdad? Entonces son componentes celulares, ¿verdad? Componentes de la célula. Y luego después estos intermediarios moleculares se unen en unas unidades o se agrupan en unas unidades llamadas sillares estructurales o de construcción. Esos sillares o les llaman bloques de construcción en otros libros, ¿verdad? Son de mayor peso molecular y entonces ahí encontramos los nucleótidos. Los nucleótidos que son los de los ácidos nucleicos, ¿verdad? Encontramos aminoácidos, que son los que forman las proteínas. Encontramos los monosacáridos, que son azúcares de pocos carbonos, ¿verdad? O formados por un solo tipo de azúcar también, ¿verdad? Y tenemos los ácidos grasos, ¿verdad? Y tenemos la glicerina. Luego después nosotros tenemos macromoléculas, ¿verdad? Estos se unen para formar grupos más grandes, se acomodan bioquímicamente. Esto se dice fácil, pero hay que recordar que son procesos complicados, bien intrínsecos, bien específicos,
de la materia, bien, ¿cómo se llama? Muy específicos, muy intrínsecos, bien íntimos de la materia, ¿verdad? Allá en lo más profundo de la materia se están dando estas asociaciones, ¿verdad? O consideran los estudiosos, los científicos, que se han dado estas asociaciones, ¿verdad? Porque si no decimos Dios lo formó todo y es aceptable también, ¿verdad? Y es lo más seguro, ¿verdad? Para algunos, para otros no. Ahí es respetable. Entonces son macromoléculas, moléculas más grandes. Y estas moléculas más grandes son ácidos nucleicos, ¿verdad? Entonces los nucleótidos forman los ácidos nucleicos. Tenemos proteínas, ¿verdad? Los aminoácidos forman las proteínas. Tenemos los polisacáridos. Los monosacáridos, varios monosacáridos juntos o varios azúcares juntos forman los polisacáridos, ¿verdad? Y los lípidos, ¿verdad? Entonces, ese es básicamente base para la próxima tema. Estos nombres, ácidos nucleicos, proteínas, polisacáridos, lípidos, ¿verdad? Son macromoléculas que vamos a ver, ¿verdad? Después, que son compuestos importantes de la constitución de la materia viva, ¿verdad? Que son, ahí vamos a ver carbohidratos, lípidos, proteínas, etcétera. Pero bien, demos el siguiente salto, solo estamos haciendo la referencia de que es el tema que veríamos en la próxima clase. Asociaciones, luego después tenemos asociaciones supramoleculares. Eso quiere decir que son más grandes, ¿verdad? Este prefijo supra quiere decir que es superior, ¿verdad? Supramoleculares, ¿verdad? Entonces, unas partículas más grandes, y entonces aquí tenemos ya esas asociaciones supramoleculares. Ya tenemos corpúsculos dentro de las células como los ribosomas, ¿verdad? Tenemos los ribosomas, los complejos enzimáticos, que son grandes asociaciones moleculares, las enzimas, ¿verdad? Más los sustratos son complejos enzimáticos, y sistemas contráctiles, ¿verdad? Y microtúbulos, ¿verdad? Entonces en los sistemas contráctiles ahí tenemos los flagelos, ¿verdad? Que están formados por un sinnúmero de tubos, etcétera, ¿verdad? De proteína X. Y entonces a eso se refiere a los sistemas contráctiles, ¿verdad? Y luego tenemos que estas asociaciones supramoleculares, ribosomas, complejos enzimáticos, etcétera, llegan a unirse o agruparse, ¿verdad? Para formar orgánulos, organelos, organitos o organeles, dice otros libros, ¿verdad? Todos esos sinónimos son nombres que se les dan a los organitos intracelulares. Entonces, tenemos nosotros que aquí vamos a tener el núcleo, ¿verdad? Vamos a tener mitocondrias, cloroplastos, son los ejemplos de los organelos, ¿verdad? Y complejos de Golgi, ¿verdad? Entonces, todos esos organelos vamos a llegar nosotros a la unidad que se llama célula. Entonces, ya hicimos el salto de lo que son los el nivel molecular, acá, ¿verdad? De las pequeñas moléculas, estas son moléculas a veces diatómicas, ¿verdad? Para llegar, aquí tenemos el dióxido de carbono, ¿verdad? CO2, ya son compuestos, el amoníaco, ¿verdad? Y luego tenemos el nitrógeno también por la capacidad de formar o compartición de átomos, ¿verdad? Entonces tenemos nosotros al final las células, ¿verdad? Y después de las células, varias células, recuerden nosotros en la primera clase, cumpliendo una o varias funciones, ¿verdad? Un grupo de células va a formar un tejido, y los tejidos van a varios tejidos, tipos de tejidos, o mismo tipo de tejidos agrupados en una estructura compacta, es lo que tenemos un órgano, y varios órganos alineados cumpliendo varias funciones. Ya tenemos nosotros el aparato urogenital, ¿verdad? El aparato circulatorio, el aparato sistema digestivo, sistema nervioso, etcétera. Bien, eso sería básicamente
la clase de ahora con las respectivas conclusiones que vamos a hacer en este momento. Bien, entonces si tienen preguntas, Bien, Vanessa, parece que tiene preguntas. ¿O no? Bien. Entonces, sí, todo lo que les he estado mencionando tiene gran importancia en la microbiología que están viendo y también yo creo que llevan química. Confírmeme si llevan química. ¿Ahorita? Sí, no, llevamos hasta mañana, los jueves y los viernes. Ah, sí, pero la están llevando en este ciclo, ¿verdad? Va. Sí. Entonces todo se les va a ir unificando y mientras más lean y más pregunten, más sentido va a ir teniendo el aprendizaje y va a ir teniendo más sentido todo lo que ven también afuera en el medio ambiente que les rodea, ¿verdad? Todo su cerebro les va a ir concluyendo, ¿verdad? Y va a ir unificando todo. Bien, entonces sí. Aquí tenemos también, ¿alguien más nos quiere preguntar? Abigail. Sí, buenos días, profe. Quería saber si el jueves van a hacer los grupos. Sí, esperemos que eso va a funcionar, eso va a suceder, ¿verdad? Se van a hacer los grupos, van a ver en qué grupos se acomodan, de cuántos van a quedar los grupos, ¿Y etcétera. tendremos que ir o aquí en línea? No tienen que ir, a menos que tienen que estar pendientes de las redes, ¿verdad? Y si algo, tienen que ir. Acabo de llamar ustedes con el jefe y entonces dijo que tienen que ir el día jueves, ¿verdad? También ¿Y a qué espero hora sería? a la misma hora que tienen programada, la 1, si alguien no puede llegar a la 1, llegue a 1:30, llegue a 2, etcétera, ¿verdad? Pero lo más seguro es que si usted quiere quedar en el grupo que usted desea quedar, llegue temprano, llegue porque están los grupos planificados desde la 1, ¿verdad? Entonces usted dice, yo quiero quedar en el grupo de la 1, de las 3:30, y va a haber espacio. Si no, es posible que ya no haya espacio. Está bien, muchas gracias. Bien. Jessica nos quiere preguntar algo también. Jessica Lisset. Buenos días. Sí, buenos días. Ya se cercioró si de verdad se van a admitir, porque la vez pasada yo fui, o sea, se supone que no nos dejan entrar aún, pero no sé, o sea, nos podría confirmar el dato, porque si no vamos a ir de por gusto, o sea, no sé. Sí, mire, en lo que falta que digamos que son un día, ¿verdad? Entonces yo les confirmo, pero sí, ya no se puede dejar pasar más, tiene que ser esta semana. O sea, si no... Porque aquel día a mí me dijeron que no estaban admitiendo, que no sé qué, pero no sé. Bueno, yo les comuniqué por WhatsApp y por otros medios que ya no iba a ser, ¿verdad? Pero... sí, no, pero, o sea, dejando aparte de eso, digámoslo así, no sé si habrán cambiado o sea, ellos de opinión, ¿verdad? Fíjese que a veces casi no se le entiende, pero sí lo que le puedo confirmar es que sí, este jueves tienen que estar ahí, ¿verdad? Es posible que tomen la indicación también de que algo más vayan a hacer para avanzar, pero si en caso cambia la programación, se les va a enviar. O si alguien le puede ayudar.
Hay una biomolécula importante que conforma... Hidrógeno podría ser, digo hidrógeno, o H2O podría ser una. Sí, sí, es una molécula muy importante. Pero hay otra molécula, H2O, solo le toma 2 elementos, mientras que estamos hablando de 4 elementos ahí, ¿verdad? Ese es el denominador común. Hicimos ahí en un cuadro estaba la sumatoria, que era 99.4, ¿verdad? Parece, o 91.4, ¿verdad? De los elementos que componen, o 94 puntos y algo, de los elementos que componen el cuerpo humano, ¿verdad? ¿Sería chon? Sí, se lee así, ¿verdad? Esa es la forma de aprendérsela, chon. ¿Y es la fórmula? ¿Y es la fórmula de qué? ¿O son las iniciales de qué? Bachilleres. De los elementos químicos, hidrógeno, oxígeno, carbono y nitrógeno. Sí. ¿Y esos elementos en qué moléculas están? ¿Qué molécula conforman? ¿Qué molécula importantísima? Es la fórmula D. Además, yo se los mencioné también al inicio de las clases. Atómica. ¿Perdón? De la molécula atómica. No, todas las moléculas serían atómicas y poliatómicas o diatómicas. En el caso del oxígeno, si es un oxígeno molecular, podría ser O2, así como se escribe, ¿verdad? O2, que significa una molécula con 2 oxígenos. Es diatómica, ya más después de 3 son poliatómicas, ¿verdad? Y a veces formadas por el mismo oxígeno, como en el caso del ozono, ¿verdad? Que es O3, pero las otras moléculas son poliatómicas. Esto debió estar presente también de hecho estaba presente en el examen de admisión. Además, esta molécula muchas veces, ¿verdad? En la vida real, en el mundo natural, en los seres vivos está acompañada de chon y las otras 2 letras que son PS. Entonces, tiene además fósforo y azufre, aunque podría ser hierro, cobre, ¿verdad? Y otros, zinc. Vamos a permitir a alguien. Vino súper tarde. El átomo, Lick. Cada letra representa un átomo. Está presente en la masa de carbón. Perdón. Lick, se está preguntando el nombre de la molécula de Sean, ¿verdad? Sí. Ah, okay. Los ácidos nucleicos. Está contenidos ahí, pero no todos. No están los 4. Las moléculas orgánicas. Sí, son orgánicas. Los electrolitos. Los electrolitos no son chon, los electrolitos son calcio, magnesio, fósforo, cloro. En el ADN, Lick. También, pero no están todos. No están los 4. En el ADN no hay carbono. No hay carbono, son nucleótidos. Atilio Ernesto. Tal vez nos quiera ayudar. Etanolamina. No. Los ácidos nucleicos. No. La fórmula de Chon, famosa. Dentro de los macroelementos, dentro de los nutrientes que nosotros consumimos a diario, ¿qué consumimos? Todos consumimos. Carbohidratos, Ajá. lípidos,
Ujú. Proteínas, no, sí creo que sí. ¿Qué más consumimos? Calcio. Proteínas, pero hoy vamos con macromoléculas. Carbohidratos, lípidos, proteínas, ¿qué más? ¿Cuál sigue? Vitaminas. Bien, pero ahí tenemos varias. ¿Cuál de esas sería? Ahí está ya incluido. Ajá. ¿Nos quiere decir algo, Abigail? Carbono, lípidos, ácidos nucleicos, que serían el ADN y ARN. No, estás mezclando. Estás mezclando con carbono y lípido. Estás mezclando un átomo con moléculas grandes. Carbono. No. Hidrógeno. No. Calcio. Fíjense bien. Estamos en una clase, aquí se nos puso duro esto, pero no quiero decírselo porque es tan fácil. Fíjense bien, dentro de lo que nosotros consumimos al día, lo que más tenemos que consumir son agua. 2.8 litros, dicen los libros, que por lo general son gringos, entonces por nuestra estatura y nuestro volumen deberían ser como 2.5 o 2 litros, ¿verdad? Para un tamaño normal. O los 2.8 si pueden, ¿verdad? Algunos miden 1.75, 1.80, 1.95. Bien, entonces fíjese bien, nosotros consumimos agua, tomamos café, luego después, ahí va agua también, y va los carbohidratos, que es el azúcar, que es quiero ver. Bueno, ahí están los carbohidratos. Luego después nos comemos una pupusa que lleva queso, y ahí están los carbohidratos en el maíz. Si se lleva queso, lleva proteína de origen animal. Y comemos un huevito. ¿Y qué más? Y un plátano. Otra vez tenemos, en el plátano tenemos nosotros la famosa vitamina C. Ahí agregamos al grupo de vitaminas, ¿verdad? Ahí vamos a tener minerales, también minerales. Y vamos a tener carbohidratos otra vez, ¿verdad? Entonces tenemos nosotros agua, carbohidratos, vitaminas, minerales, proteínas. ¿Cuál de esas moléculas es? Los minerales. No. Siempre que ustedes vean chon, esos son de origen orgánico. Y son de origen orgánico quiere decir que vienen de un organismo, ¿verdad? Entonces, esos no, los minerales son los electrolitos. Estos son específicos, por eso van y leen esos cuadros. Porque decía de la materia orgánica y el primero que aparecía era chon PS. Señores, bachilleres, las proteínas, yo no quiero que los quiebren. Bueno, al menos Carbohidratos. No. ¿Materia orgánica? No, la materia orgánica contiene ¿qué? Contiene chon, tiene PS. ¿Electrolitos? No. Proteínas. Proteína es lo que el cuerpo más necesita. La fórmula de las proteínas. Cuando les digan qué es lo que el cuerpo más necesita, proteínas, chon. ¿Por qué? Vimos que el 99 o el 94.9, el 99.4, ahorita no recuerdo exactamente, ¿verdad? Entonces, era de chon, proteínas, ¿verdad? Que no les quiten esa respuesta en ningún lugar a donde vayan ustedes, ¿verdad? Son elementos constructores, ¿verdad? Son alimentos constructores y tienen los 4 elementos, también alimentos llamados plásticos porque tienen la capacidad de construir, ¿verdad? Por eso se les dan a los niños en crecimiento, a todos los seres vivos en crecimiento, a las mascotas en crecimiento. Nosotros no tenemos, dicen que no tenemos mayor estatura por nuestra baja ingesta de proteínas. Si no consumen proteínas, hay un agrandamiento del estómago y una enfermedad que da ya en otros países donde las proteínas son más escasas, el alimento que se llama Kwashiorkor, ¿verdad? Es un abultamiento en el estómago acompañado
de la baja estatura. En conclusión, si queremos una reparación de un tejido, ¿verdad? Lo que se va a necesitar son proteínas. Ahí habrá que ver qué tipo de proteínas, ¿verdad? Y el alimento que contiene más proteínas es la soya, ¿verdad? Con un 36.5 y algunas literaturas reportan hasta 37.5, ¿verdad? De proteína de la soya. De ahí el otro que más contiene hasta ahorita son los garbanzos con un 22 punto y algo, ¿verdad? La carne de buey llega a un 12, los huevos llegan a un 6, 7.5, etcétera. El arroz contiene un 6 y algo. El arroz es el alimento que más contiene carbohidratos, más contiene azúcares o carbohidratos, y por eso los dietólogos, dietistas o nutricionistas, que de todas esas formas se les ha venido llamando, ¿verdad? Cuando usted va y quiere bajar de peso, tiene problemas de obesidad, lo primero que le quite es el arroz. De ahí le quite el pan dulce, porque son carbohidratos, son azúcares. Sin embargo, si usted quiere disfrutar de los alimentos, haga ejercicio para quemar las calorías y coma todo lo que usted quiere. Esa es la fórmula. El ejercicio puede ser pesas, natación, atletismo, etc. Bien, ¿verdad? Jóvenes, con esto estaríamos terminando la clase. Si alguien quiere preguntar algo más o hacer alguna conclusión, lo puede hacer. Entonces, Lick, esa sería la explicación química, biológica de por qué somos tan pequeños, la dieta que tuvimos. Fíjese que sistemática y evolutivamente y podríamos decir malvadamente, ¿verdad? Posiblemente después de la dominación española, la cantidad de proteínas para nosotros era bien poca. Si usted ve unas tribus que están en el Amazonas o están en otros lugares del mundo, esa es observación propia, ¿verdad? Unos bosquimanos que andan en el África son de estatura súper grande, ¿verdad? Pero lo que consumen es carne, se dedican a la caza, a la pesca y a otras cosas. También en el Amazonas no son muy grandes, pero son corpulentos, ¿verdad? Y los que se dedican a la caza y la ¿verdad? Entonces, pues, tienen estatura súper grande. Y cada raza ha sido dotada, pero podría intentarse. Yo les digo a los de ciencias de la educación, intentemos, hagamos proyectos, vendamos la idea al ministerio y ubíquense en su empleo y démosle de comer soya a los alumnos. En realidad es como se llama, es rica y es muy nutritiva, y a ver cómo se ven las tallas. Las tallas, como esto se ve reflejado en las tallas, ¿verdad? De los alumnos. Entonces, ayuda mucho. Recordemos que alguien que esté en crecimiento necesita proteínas. Está construyendo sus tejidos, ¿verdad? Entonces necesita esos 4 elementos básicos. Si usted ven, ahí estaba el 90 y más, 99% de la masa total de los átomos, de la masa total del cuerpo. Entonces, ¿qué habría que dar? Dijo 99.4 era. 99.4. Entonces, sí, 99.4. El libro ahí de Leninger les decía más o menos el 99%. Y yo al sumarlas me dio 99.4 por ese caso específico, ¿verdad? Pero dejámoslo en 99, por ser ustedes así como dicen. Por ser ustedes en 99. Digamos que anda alrededor del 99, ¿verdad? Entonces eso es mucho decir, ¿verdad? Recuerden ustedes, hay programas ahí que cuando la gente se pierde en el desierto, son programas de sobrevivencia, dicen necesitamos proteínas, ¿verdad? No quiere decir que no necesiten carbohidratos también, ¿verdad? Pero la proteína es lo que les preocupa más. Bien. Entonces, estamos terminando, jóvenes. Tenemos ya las 10:02, pero terminamos a las 10:05. Si usted tiene alguna otra pregunta, la puede hacer, si no, terminamos acá, ¿verdad? Y cualquier cambio, cualquier situación que se vaya a dar, pues yo se las hago saber, ¿verdad? Espero estén estudiando para el examen.
La próxima semana hagamos una cosa, como ya tenemos bastante material, hagamos un examen corto. El día martes, a la hora de clase, ¿verdad? Sería de 8:25 a más, ¿verdad? Así que las 8:25 a las... Sobre esto último que hemos visto. Sobre todo, para que todo se vaya unificando para el examen. Si no hacemos solo de lo último, dejan lo otro para después, no se les acumula en el cerebro y cuando tengamos el triple de esto, vamos a hacer el parcial y no van a hallar qué hacer con tanto material. Así que repasan todo este material, hacemos un examen corto, 10 preguntas, 10 minutos o 12 minutos para responderlo, porque solo son 10 preguntas de falso y verdadero, de sí y no, ¿verdad? Entonces les doy un minuto para contestarlas y luego usted las contesta y ya tiene va acumulando para, quiero ver, o no, la evaluación de ustedes no tiene exámenes cortos programados, ¿verdad? Es con la otra materia. Entonces el llamado es, si no tenemos exámenes cortos y tengo que regirme yo también al tipo de evaluaciones que les han programado, es en la otra materia que tengo los exámenes cortos programados para que no se les acumule. Así es que lean, estudien, ahí tenemos la fecha del parcial, ¿verdad? En el parcial van a ser unas 20 preguntas, unos 25 minutos, lo más para responder, o 20 minutos, porque son cortos de falso y verdadero. Bien. Entonces quedamos así, no hay examen porque no están programados, ¿verdad? Así que nos vemos el jueves. Yo después que termine clases de aquí, tengo que pasar a hacer algo a la universidad. A lo mejor por cualquier pregunta los saludamos por ahí. Bien. Hasta entonces, se cuidan mucho. Que Lick, gracias. Gracias. Feliz día, Lick. Feliz día, Lick. Gracias. Feliz día. Gracias. Feliz día, gracias.